Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 160. La letra original de este himno en inglés es un poema titulado Apacienta mis ovejas, escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. Tu suerte no importará si guía amor, que es tuya en calma o tempestad, la paz de Dios. Himno 160. Leeré de las Escrituras, Primera de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, Santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, a ti también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 19. Con vestiduras blancas van, ya libres de tribulación, cantando himnos de loor a Dios, supremo amor. Son los de limpio corazón que alcanzaron bendición, y junto al trono blanco están con gozo eternal. Himno 19.
Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a nuestros servicios en español y en inglés. El servicio de español empieza a la 1 de la tarde. También tenemos servicios en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante el servicio de domingo a las 11 de la mañana. Son bienvenidos. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio WADO 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Cerca de ti, Señor. Cerca
Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significación espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 36 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la materia. Texto áureo, 2 de Corintios. No miramos nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lectura alternada, Hechos y Colosenses. Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hay también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Leeré de la Biblia. Pedro. Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Romanos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Juan. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Salmos. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, ni no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. El cristianismo hace que los hombres se vuelvan naturalmente de la materia al espíritu, como la flor se vuelve de la oscuridad a la luz. El hombre entonces se apropia de aquellas cosas que ojo no vio, ni oído oyó.
La teología y la física enseñan que tanto el espíritu como la materia son reales y buenos, mientras que el hecho es que el espíritu es bueno y real, y la materia es lo opuesto del espíritu. El Espíritu Dios ha creado todo en sí mismo y de sí mismo. El Espíritu nunca creó la materia. El reino de lo real es el Espíritu. La desemejanza del Espíritu es la materia. Y lo opuesto de lo real no es divino, es un concepto humano. La materia es un error de declaración. Este error en la premisa conduce a errores en la conclusión, en toda declaración en que entra. Nada que podamos decir o creer respecto a la materia es inmortal, porque la materia es temporal y es por lo tanto un fenómeno mortal, un concepto humano, a veces bello, siempre erróneo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Salmos. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Samuel. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden la batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y dijo David a Saúl: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y yo lo hería y lo libraba de su boca. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve, y Jehová esté contigo. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda,
e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en la tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Samuel, ¿cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La espiritualidad odia abiertamente al materialismo. ¿De qué lado estamos peleando? El mal no es supremo, el bien no está indefenso, ni somos primarias las así llamadas leyes de la materia y secundaria la ley del espíritu. El bien que haces y incorporas te da el único poder obtenible. El mal no es poder, es un escarnario de la fuerza que muy pronto delata su debilidad y cae para jamás levantarse. Decir que la fuerza está en la materia es como decir que la energía está en la palanca. La noción de que haya alguna vida o inteligencia en la materia no tiene fundamento en realidad, y no puedes tener fe en la falsedad cuando has aprendido la verdadera naturaleza de la falsedad. Lo que denomina materia no manifiesta nada sino una mentalidad material. Los mortales deben gravitar hacia Dios, sus afectos y propósitos espiritualizarse, deben acercarse a interpretaciones más amplias del ser y ganar un sentido más apropiado del infinito, a fin de poder despojarse del pecado y la mortalidad. Este sentido científico del ser, que abandona la materia por el espíritu, de ningún modo sugiere la absorción del hombre en la deidad y la pérdida de su identidad, sino que confiere al hombre una individualidad ampliada, una esfera de pensamiento y acción más extensa, un amor más expansivo, una paz más elevada y más permanente. Marcos. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas. También les refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Romanos. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Salmos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Jesús expuso cosas que habían estado escondidas desde la fundación del mundo. Desde el conocimiento material usurpó el trono del divino principio creativo. Insistió en el poder de la materia, la fuerza de la falsedad, la insignificancia del espíritu, y proclamó un Dios antropomórfico,
Si confiamos en la materia, no confiamos en el espíritu. La fe debiera extender sus fronteras y fortalecer su base, descansando en el espíritu en lugar de la materia. La creencia de una base material, de la cual puede ser deducida toda racionalidad, está cediendo lentamente a la idea de una base metafísica, volviéndose de la materia hacia la mente como la causa de todo efecto. Las hipótesis materialistas desafían la metafísica para enfrentarse en combate final. En este periodo revolucionario, como el joven pastor con su onda, la mujer se adelanta para luchar contra Goliat. Las teorías que combato son estos. 1. Que todo es materia. 2. Que la materia se origina en la mente y es tan real como la mente, poseyendo inteligencia y vida. La primera teoría, que la materia es todo, es tan razonable como la segunda, que la mente y la materia coexisten y cooperan. Solo una de las declaraciones siguientes puede ser verdadera. 1. Que todo es material. 2. Que todo es mente. ¿Cuál de ellas es? No hay vida, verdad, inteligencia, ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. Si el discípulo está avanzando espiritualmente, está esforzándose por entrar. Se aparta constantemente del sentido material y mira hacia las cosas imperecederas del espíritu. Si es honesto, será fervoroso desde el comienzo y ganará un poco cada día en la dirección correcta, hasta que al fin acabe su curso con gozo. Mateo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Marcos. Entró Jesús en la sinagoga, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. La verdad, no el error, el amor, no el odio, el espíritu, no la materia, gobierna al hombre. Si Dios hubiese instituido leyes materiales para gobernar al hombre, la desobediencia a las cuales hubiera enfermado al hombre, Jesús no hubiera desestimado esas leyes, sanando en directa oposición a ellas y en desafío a todas las condiciones materiales. La ley del Cristo o la verdad hace todas las cosas posibles para el espíritu, pero las así llamadas leyes de la materia tratarían de inutilizar el espíritu
y exigir obediencia a códigos materialistas, apartándose así de la base de un único Dios, un único legislador. Puesto que Dios es bueno y la fuente de todo el ser, Él no produce deformidad moral o física. Por tanto, tan deformidad no es real, sino una ilusión, el espejismo del error. La ciencia divina revela estas grandiosas verdades. La ciencia revierte el falso testimonio de los sentidos físicos, y mediante esta reversión, los mortales llegan a los hechos fundamentales del ser. Entonces, inevitablemente surge la pregunta: ¿está un hombre enfermo si los sentidos materiales indican que está bien de salud? No, pues la materia no puede establecer condiciones para el hombre. ¿Y está bien si los sentidos dicen que está enfermo? Sí, está sano en la ciencia, en la cual la salud es lo normal y la enfermedad es lo anormal. La salud no es una condición de la materia, sino de la mente. Ni pueden los sentidos materiales dar testimonio confiable sobre el tema de la salud. La ciencia de la curación mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o exhibir el estado verdadero del hombre. Por lo tanto, el principio divino de la ciencia, revirtiendo el testimonio de los sentidos físicos, revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad, que es la única base de la salud. Y así, la ciencia niega toda enfermedad, sana a los enfermos, derroca la falsa evidencia y refuta la lógica materialista. Para razonar correctamente, debiera haber un solo hecho ante el pensamiento, a saber, la existencia espiritual. Mantén tu pensamiento firmemente en lo perdurable, lo bueno y lo verdadero, y los traerás a tu experiencia en la proporción en que ocupan tus pensamientos. Juan. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado con 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Desde el comienzo hasta el fin, las Escrituras están llenas de relatos del triunfo del Espíritu, la mente, sobre la materia. Jesús de Nazaret fue el hombre más científico que jamás pisó la tierra. Se sumergía bajo la superficie material de las cosas y encontraba la causa espiritual. El espíritu es la vida, la sustancia y la continuidad de todas las cosas. Andamos sobre fuerzas. Retíralas y la creación tiene que desplomarse. El conocimiento humano las llama fuerzas de la materia, pero la ciencia divina declara que pertenecen por entero a la mente divina. Son inherentes a esta mente y así las restituye a su justo lugar y clasificación.
La mente divina es el alma del hombre y da al hombre dominio sobre todas las cosas. El hombre no fue creado desde una base material, ni ordenado a obedecer leyes materiales que el espíritu nunca hizo. Su esfera está en los estatutos espirituales, en la ley más elevada de la mente. La causalidad espiritual es la única cuestión a ser considerada, pues más que ninguna otra, la causalidad espiritual se relaciona con el progreso humano. La época parece preparada para abordar este tema, para reflexionar un tanto sobre la supremacía del espíritu y al menos tocar el borde del manto de la verdad. Juan, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Corintios, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando comprendamos que la vida es el espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esta comprensión se expandirá hasta su compleción propia, encontrando todo en Dios, el bien, y sin necesitar ninguna otra conciencia. El espíritu y sus formaciones son las únicas realidades del ser. La materia desaparece bajo el microscopio del espíritu. La metafísica resuelve las cosas en pensamientos y cambia los objetos del sentido por las ideas del alma. El testimonio de los sentidos materiales no es ni absoluto ni divino. Por lo tanto, yo me planto sin reservas en la enseñanza de Jesús, de sus apóstoles, de los profetas y en el testimonio de la ciencia de la mente. Otros fundamentos no hay. Cantamos el himno 326. En la armadura del Señor firmeza el cristiano halló, su espada es espiritual, con ella siempre conquistó. Himno 326, hymn number 326.
Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana por Mary Baker Eddy. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal, la materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén.